permite, amado, abrir la palabra de nuestro Dios en esta preciosa noche en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 21 al 25, que dice: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Gloria a Jesús. Así que quiero estar predicando bajo el tema, amados, nada oculto que no haya de ser manifestado. Amados, en este párrafo se encuentran varios dichos de Jesús que también repitió en otras ocasiones en contextos diferentes. De hecho, el propósito de Cristo en esta ocasión era subrayar la responsabilidad que recae sobre quien escucha la parábola. En este sentido, podemos iniciar diciendo de que para esta nueva parábola el Señor vuelve a utilizar objetos cotidianos que se encontrarían en cualquier caso. De hecho, la lámpara es un objeto de alfarería en forma de platillo hondo y que a un costado tenía un mango y al otro llevaba una extensión como una boquilla con una abertura con una mecha. Habían dos agujeros en la parte superior para echar el aceite y el otro para el aire. En la parábola del sembrador, Jesús había subrayado la necesidad de dar fruto. Ahora nos va a enseñar que aquellos que reciben la palabra deben dar luz. El creyente debe de ser como una lámpara que alumbra en medio de las tinieblas de este mundo, como lo dice aquí en Mateo 5:14. Pero con esto también se hace hincapié en el carácter visible de la vida cristiana. El cristiano no se puede esconder, debe vivir una vida transparente para que otros puedan apreciar lo que Dios ha hecho con ellos. El Señor, amados, no concibe que alguien que profese haber recibido el Evangelio y que al mismo tiempo lo pueda mantener en secreto, sin que lo sepan todas las personas que le conocen. Este sería un comportamiento realmente extraño para el Hijo de Dios. No obstante, es cierto que en ocasiones resulta difícil dar testimonio de nuestra fe, pero las razones pueden ser varias, desde la vergüenza por parecer diferentes a los demás y que por esta causa nos marginen, o el temor de sufrir una persecución, o la pérdida de la vida misma, o los bienes en lugares donde el evangelio es perseguido. Amados, en la iglesia primitiva algunas veces el mostrarse cristiano suponía la muerte. De hecho, el imperio romano era tan extenso como el mundo civilizado. Y para conseguir alguna clase de unidad vinculante en aquel vasto imperio, se inició el culto al emperador. El emperador era la personificación del Estado y se le daba culto como un dios. Ciertos días señalados se exigía que cada ciudadano fuera e hiciera un sacrificio a la deidad del emperador. Era realmente una prueba, por decirlo así, de lealtad política. Después le daban a uno
un certificado en el que se decía que había cumplido con aquel deber y entonces podía ir al culto al Dios que quisiera. Todo lo que un cristiano tenía que hacer era prestarse a cumplir aquel acto formal, recibir el certificado y ya estar a salvo. Y el hecho de la historia es que miles de cristianos murieron antes de hacerlo. Pero aunque a nosotros nos resulte difícil, se nos impone la obligación de no avergonzarnos, de confesar lo que somos y a quién servimos. El cristiano no solo debe de adquirir conocimiento, también debe de comunicarlos a los demás. Amados, este mundo vive en la ignorancia de Dios, desconociendo cómo es Él verdaderamente, ni lo que ha hecho por los hombres. Son los cristianos quienes han recibido su palabra, quienes deben de hablar de Dios al mundo. En este texto encontramos que la luz no se debe de esconder. ¿Por qué? Porque luego que el Señor añade dos elementos en donde se puede esconder la luz, y uno de ellos es el almud, o el otro elemento que se debe esconder debajo de la cama. Debemos en este caso entender los dos actos simbólicos. El almud era una unidad de medida para el grano, así que puede significar el comercio. Y en este caso no sería extrañar porque muchas veces la luz del testimonio del creyente suele esconderse muy a menudo por dar una importancia desmedida a las preocupaciones materiales. Y aquí es donde el Señor hace una advertencia seria, porque el hecho de poner la lámpara debajo del almud la haría apagar. Y en este caso podremos agregar otras situaciones de vida a la cual está representando este acto simbólico, donde muchas veces nosotros como cristianos escondemos nuestro testimonio. Y en segundo lugar está la cama. La cama puede simbolizar la pereza, que también ahoga el testimonio. Hay un fuerte contraste en estas dos últimas posibilidades. ¿Por qué? Porque el Señor indica que el lugar para la luz debe de ser el candelero. El candelero era por lo general un objeto muy sencillo. Podía estar o ser una repisa fijada en la columna del centro de la habitación o simplemente una piedra sobresaliente de la parte interior de la pared. O incluso podía ser un trozo de metal colocado visiblemente para ese fin. La idea es clara. La luz debe de colocarse en un lugar desde el que mejor pueda alumbrar. El Señor dijo: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. En este caso, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Bueno, en primer lugar puede referirse a la fe de alguien que ha creído. Y en este caso quería decir que alguien que realmente ha recibido la palabra del Señor, tarde o temprano va a manifestar la luz del Evangelio y va a mostrar a qué lado está. Pero también puede referirse en segundo lugar a la falta de fe. ¿Por qué? Porque los hombres siempre están tratando de encubrir las cosas, pero en esto siempre van a fracasar, porque siempre Dios va a exhibir todo a la luz. Ante Dios no es posible tener secreto o poderle ocultar cosas. Y podemos recordar a modo de ilustración lo que hicieron Adán y Eva cuando desobedecieron el mandamiento de Dios allá en Génesis capítulo 3 versículo 8.
Y en tercer lugar, este puede referirse a la verdad. Hay algo en la verdad que es indestructible. La gente puede que se niegue a afrontarla, puede que trate de eliminarla, puede hasta intentar borrarla, y puede también que se niegue a aceptarla. Pero la verdad, al final, siempre prevalecerá. Ahora viene algo importante en este texto que dice el Señor haciendo referencia a la forma que oían. Y en este caso, no debían rehusar oír la palabra de Dios. Y es tan importante oír, pero también lo es meditar bien en lo que se oye. Y por último, también hay que tener cuidado en poner en práctica lo que escuchamos. Ahora, habla algo en un contexto que el Señor se estaba refiriendo a lo que oís. Por lo tanto, dice, medir lo que oímos tiene que ver con el valor que damos a la palabra cuando nosotros la escuchamos. Y aquí viene una advertencia, amados, tiene que ver con el escuchar la palabra de nuestro Dios y no darle la importancia que ella misma contiene. Dios considera a los hombres en función del valor que le dan a la palabra. Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amados, esto nos recuerda que aquellos que oyen adecuadamente la palabra siempre tendrán más. El principio aquí es bien claro. El conocer más de Dios no es una cuestión meramente intelectual. La forma de progresar en el conocimiento de Dios es escuchar su palabra con interés y desear aplicarla a nuestras vidas. Ese es el único camino confiable para progresar en el conocimiento de Dios. De hecho, por otro lado, podemos ver un principio que se repite muchas veces en nuestra relación con Dios. Él es generoso y desea que siempre tengamos más. El Señor dice en Juan 1:16 que Dios imparte gracia sobre gracia. En Mateo 6:33 nos recuerda, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O lo que nos dice Efesios 1:7, de su riqueza, como, amado, el Señor da, y esto es a través de su gracia. Ahora bien, el Señor vuelve a confirmar lo que acaba de explicar, y quien se adueñe en este caso de la verdad y la ponga en práctica va a recibir mayor luz. Pero quien rehúsa recibir la verdad perderá hasta el entendimiento que de la verdad podía tener. El grado de gracia que el creyente obtiene se nos presenta íntimamente enlazado con su propia diligencia en el uso de los medios y su fidelidad en vivir en una completa conformidad con la luz y el conocimiento que puede poseer. La referencia, amados, tiene que ver en primer lugar con el discernimiento que recibimos de parte de Dios, pues es un principio general que se aplica igualmente a otra área de nuestra relación con Él. Si hemos recibido la verdad del Evangelio con un corazón sumiso y obediente, Dios tiene mucho más tesoro que darnos. Si nos esforzamos en el estudio de la Biblia, también vamos a descubrir estas cosas maravillosas del Señor. Si vamos a la iglesia solo para recibir, pronto vamos a empobrecer.
si estamos deseosos de ser medios para que la luz y la bendición lleguen a otro, vamos a volvernos nosotros mismos a recibir mayor bendición. Si nos han dado algún ministerio en la iglesia y lo desatendemos, van a acabar quitándolo. Si el alma generosa que da liberalmente será enriquecida, mientras que el mezquino que quiere guardar lo suyo quedará pobre y vacío. Una y otra vez, amados, Jesús deja bien claro que la recompensa de un trabajo bien hecho es más trabajo para hacer. Y quiero concluir, porque el Señor dice: y al que no tiene aún lo que tienes se le quitará. La frase parece como un contrasentido. ¿Cómo se puede quitar a alguien lo que no tiene? El Señor lo está explicando de una forma mucho más amplia en el relato que recoge Lucas capítulo 8, verso 18, porque dice: aún lo que piensa tener se le quitará. En asuntos espirituales es imposible, amados, que nosotros permanezcamos inmóviles o quietos. Una persona gana o pierde, o puede avanzar o retroceder. Es una ley universal. Si uno está físicamente en forma y se mantiene bien, tendrá el cuerpo dispuesto para nuevos esfuerzos, y si se descuida, perderá la capacidad que tenía. Cuando más estudiamos, más podemos aprender. Pero si nos negamos a estudiar, perderemos lo que sabíamos. Y ese es el caso de los idiomas. Bueno, eso sería tratar de una forma diferente. Pero espiritualmente, el peligro que se subraya aquí es algo similar. El creyente nunca llega a un punto de madurez en su vida espiritual en el que ya está fuera de los peligros o de las tentaciones. Descuidar nosotros cierto hábito como la lectura bíblica o nuestra vida de oración va a traer rápidamente la tentación y el pecado. Y también la persona que va a la iglesia y escucha el evangelio una y otra vez, pero lo acepta en su corazón con auténtica fe, creyendo que tal vez con su asistencia a la iglesia se encuentra a salvo, pronto va a descubrir de que no hay ninguna realidad espiritual en su vida que lo pueda proteger, y no tardará en alejarse o incluso a endurecerse. Que Dios siga bendiciendo tu vida a través de su palabra. Dios te bendiga.